En la sesión de hoy vamos a tratar cómo simular esfuerzos en nuestras piezas. Para ello, una vez tenemos algún tipo de pieza, en este caso he creado lo que sería, por ejemplo, un perchero de pared, ¿vale? En el cual, pues, esto sería el hueco para los tornillos de forma simplificada. La parte posterior iría anclada a la pared, para los tornillos, y se colgará de un peso en este extremo a modo de simplificación. Una vez que tenemos nuestra pieza creada o nuestro grupo de piezas, simplemente tenemos que cambiar el modo de trabajo. Estábamos trabajando siempre en el modo de diseño y tendríamos que saltar al modo de simulación, simulation. Si pinchamos, lo primero que veremos es la posibilidad de realizar un nuevo estudio. Como no hemos realizado ningún estudio previamente, nos va a preguntar la aplicación qué tipo de estudio queremos hacer. ¿Vale? Para ello tenemos, como veis, 9 tipos de estudio que podemos utilizar. Desde estrés estático, incluso frecuencias modales, enfriamiento en electrónica, elementos térmicos. Bueno, si pincháis en cada uno de ellos os puede ir además un poco dando pistas de qué podemos hacer, ¿vale? Podemos calcular cómo disipa un material la energía, por ello la temperatura. Podemos calcular el estrés térmico a sufrir distintas temperaturas. Podemos realizar estudios específicos de pandeo en piezas que van a estar sometidas a ese tipo de esfuerzos, ¿vale? Incluso también estrés estático no lineal, nosotros no lo vamos a ver en esta sesión de iniciación. Y luego podemos utilizar simulación de eventos determinados, cuando tenemos, por ejemplo, impactos o cargas que dependen del tiempo o de la frecuencia, ¿vale? Y por último, optimización de formas, ¿vale? Esto también veremos más adelante para qué nos va a servir. Pero para empezar, vamos a utilizar el estrés estático como la forma más sencilla de iniciarnos en la simulación. Para ello simplemente creamos el estudio, ¿vale? Y lo primero que vemos es cómo nuestra barra de herramientas, en este caso, se ha rediseñado con una serie de iconos totalmente nuevos. En la forma de utilizar el elemento de simulación es bastante intuitivo, puesto que simplemente tenemos que seguir un poco por toda esta fila, completando toda la información que necesitamos hasta que lleguemos a los resultados. Para ello, bueno, lo primero que podemos ver es que seguimos teniendo nuestro árbol. En este caso, nuestro árbol tiene por defecto ya una pestaña de materiales de estudio, el tipo de, en este caso, de esfuerzos que vamos a recibir, repartido en esfuerzos y restricciones. También si tiene contactos, la malla y los resultados. Ahora, como no hemos puesto nada, de momento está vacío. ¿Vale? Llegados a este punto, para empezar nuestra simulación, bueno, lo primero que tendríamos sería crear una nueva simulación. Si ya hubiéramos realizado alguna y queremos crear una nueva, vemos que el siguiente botón que tenemos es Simplify, para simplificar. En este caso, cuando hacemos estudios de simulación, puede que estemos trabajando con multitud de piezas o con formas geométricas que hemos diseñado un poco complicadas, que no sabemos todavía si van a ser así o no. De manera que, bueno, este menú de simplificar las piezas, si entráis en él, pues bueno, lo que veréis es que podemos, en este caso, hacer cambios a nuestra pieza. Por ejemplo, podemos modificar la pieza, pues eliminando, por ejemplo, algunas de las funciones que hubiéramos tenido, como en este caso, pues algún tipo de fillet, por ejemplo, o incluso podemos crear algunas geometrías, podemos extruir cosas que no existen en el modelo inicial, podemos crear geometrías nuevas, y estos cambios que hagamos, simplemente cuando venimos a finalizar la simplificación, ¿vale? Se quedan reflejados en nuestro menú de simulación, pero no en nuestra pieza final. Es decir, nuestra pieza en 3D seguirá siendo como originalmente la hemos creado en el menú diseño, ¿vale? Pero a la hora de trabajar en el menú simulación podemos alterar o variar un poco el tipo de formas o geometrías que vamos a estudiar.
Vale, a partir de aquí vemos que el siguiente menú que tenemos es el de materiales, materials. En este caso, bueno, vamos a empezar por el caso más básico, que es el Study Materials, ¿vale? Los materiales de estudio. Y lo que vemos en este caso, como solo tenemos una pieza, en este caso mi pieza se llama Mounting Plate, ¿vale? Que tiene el nombre del componente, y vemos que por defecto tiene un material aplicado, en este caso acero, ¿vale? Todas las piezas en Fusion 360, cuando las creamos en el diseño sólido, por defecto van a venir con el material acero. Nosotros podemos cambiar el material a través del menú de diseño, aplicando el material, o simplemente para nuestra simulación. Es decir, cuando no sabemos qué material vamos a utilizar, podemos dejar el material tal cual y una vez que queremos estudiar un material en concreto, podríamos cambiarlo en el valor de Study Materials. En este caso, si pincháramos en Study Materials, veríamos pues, todos los materiales que tenemos por defecto en la base de datos. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, pues podemos querer estudiar que nuestro material pues, es, por ejemplo, un acero 6061, ¿vale? Porque sabemos que lo vamos a fabricar de aluminio, y en este caso también nos pregunta cuál va a ser nuestro factor de seguridad, es decir, si vamos a tener la resistencia máxima a tracción o en este caso la yield strength. ¿Vale? Podríamos no dejar nada, pero nosotros vamos a cambiar para tener el aluminio. Vemos que la apariencia de nuestro material de repente es un poco más clarita, imitando un poco el color de aluminio, y vemos que en los materiales de estudio se ha creado el aluminio 661 como el material con el que vamos a estar trabajando. Vale, una vez que hemos llegado hasta aquí, empezaríamos a hablar de cargas y restricciones.